Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, usted comenzaba su intervención subrayando que el elemento fundamental de esta cumbre eran los avances, ¿no? Alguna otra portavoz se refería a los titulares, ¿no? Y en el mundo de los medios de comunicación hay un dicho que dice que no dejes que la realidad te estropee un buen titular, ¿no? Y yo voy a hablar de la realidad, ¿no? De la realidad, aunque estropee los titulares, ¿no? Porque creo que es lo fundamental y es lo que corresponde, ¿no? Y usted hablaba de avances, ¿no? Y yo tengo que impugnar ese concepto. O, en todo caso, decir que se está avanzando en aquello que decía el filósofo francés de la deconstrucción, ¿no? Jacques Derrida, ¿no? En el sentido de que la Unión Europea cada vez se está alejando más de los principios que impulsaron sus fundadores. Se está volviendo al origen, aquello que impugnó Joseph Beth, el ministro luxemburgués de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la Unión Europea, que se está centrando exclusivamente en los mercados y se está olvidando de las personas, se está olvidando de los principios fundadores que impulsaron tanto Adenauer, de Gasperi, Monnet, Schuman, etcétera, ¿no? Y creo que el elemento fundamental que ha ocupado la cumbre europea, que ha sido el tema de defensa, y es el que usted menos ha hablado, es precisamente un elemento clave que demuestra la traición a los principios fundadores de la Unión Europea. Porque, mire usted, todo el elemento fundamental de la política común de seguridad y defensa, eficaz, decían en sus conclusiones, decía que era contribuir a la paz y a la estabilidad de nuestro entorno y del mundo en general. Pero a continuación todo se centraba en intervenciones militares eficaces, rápidas y en la industria armamentística. Y mire usted, recogiendo lo que decía el último informe del Foro Económico Mundial, en el informe de perspectivas de la Agenda Mundial de 2014, decía que la desigualdad está afectando a la estabilidad social en el seno de los países y supone una amenaza para la seguridad en el ámbito mundial. Y precisamente la política de defensa eficaz de la Unión Europea tenía que haber ido por ahí, por la prevención, por el apoyo al desarrollo de todas las zonas más débiles en el ámbito del mundo. Y ahí precisamente no se está haciendo nada. Se está aplicando lo del día después, es decir, la represión, las intervenciones militares, el apoyo a la industria militar, que es esa industria de sangre, ¿no? Y ahí se han centrado, es decir, prácticamente la mitad de las hojas de las conclusiones están centradas en ese tema. Yo creo que eso es traicionar, como lo decía antes, los principios fundadores de la Unión Europea, que querían ser algo diferente, no seguir a pies juntillas la política norteamericana del vaquero que va salvando todo el mundo, sino precisamente influir en una Europa más social y en un mundo más social, más humano, ¿no? Y creo que esos son los temas de principio, ¿no? Como también hemos dicho en otras ocasiones, también en este mismo debate, que al final impulsar ese mercado centrado en los mercados financieros, en la especulación, olvidándose cada vez más de las personas, es también otro síntoma del fracaso de la Unión Europea. Y también ese fracaso también al final de su política, porque usted se ha referido, ¿no?, a los logros que ha impulsado allí, pero al final sus palabras no se corresponden con los hechos dentro de la política que desarrolla dentro del Estado. Y por hablar de ese principio de la desigualdad que va en contra de la cohesión social y que pone en peligro la seguridad en el ámbito mundial y en los ámbitos de los Estados, ¿no? Y estamos viendo que en el ámbito del Estado español pues está habiendo también elementos de inseguridad y de confrontación social pues muy preocupantes. ¿Precisamente por qué? Porque precisamente está aumentando la desigualdad. Y mire usted, creo que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y es importante, pero hay que mirar hacia adelante, hacia los que están delante, ¿no? Y creo que ahora mismo usted, su Gobierno, se está centrando en lo que usted dice y está vendiendo eso de decir tenemos, todo va bien, empieza a recuperarse la economía. No puede mirar hacia atrás porque detrás no queda nadie. Es decir, somos los anteúltimos en el índice de desigualdad, somos los últimos en la recaudación, por ejemplo, del IVA, somos los últimos en el número de jóvenes desempleados. Es decir, está siendo los últimos el Estado en todos esos elementos que son básicos, ¿no? Y ahí es donde su política está fracasando. Está fracasando la unión bancaria, porque usted dice, no, a partir de ahora
el mecanismo único de resolución ya va a garantizar que los ciudadanos no van a tener que hacer frente a las pérdidas de los bancos. Pero es que en el Estado español los ciudadanos han hecho ya frente a las pérdidas de los bancos. Y en el futuro eso no va a existir, ¿no? Con lo cual es un fracaso en ese ámbito. En el ámbito de la competitividad, el Estado español sigue a la cola. ¿Por qué? Porque los costes energéticos son los mayores, los costes financieros son los mayores, los costes de la seguridad social también, los costes sociales son de los mayores, ¿no? Estamos en el paro juvenil, la unión bancaria, la financiación de las pymes. Es otra de las tareas pendientes de su Gobierno. Y en Bruselas se está hablando usted mucho de la importancia de aportar fondos a las pymes, pero la realidad es que en el Estado español la financiación a las pymes no llega. Y vuelvo al principio de mi intervención, señor presidente, y con esto voy acabando, ¿no? Es decir, usted hablaba, en la cumbre europea hablaba de la necesidad de avanzar, ¿no?, en la seguridad precisamente en el ámbito mundial y en nuestro entorno, ¿no? Y creo que aquí hay otro elemento también, otra asignatura pendiente de su Gobierno, que es precisamente en ese conflicto, el último conflicto armado que hubo en Europa, ¿no?, que es el que se refiere al caso de Euskal Herria. Su Gobierno tampoco está avanzando precisamente para consolidar la paz. Su Gobierno tampoco está avanzando para que cuanto antes estemos en ese nuevo escenario. Y mire usted, quienes llevamos décadas trabajando precisamente para llegar a este escenario, para que la violencia desaparezca, ¿no?, quienes llevamos décadas convenciendo precisamente a quienes teníamos que convencer de que la violencia no tiene sentido, ahora nuestra tarea es convencerles a ustedes de que se avance cuanto antes, que no se retrase más el fin del conflicto. Miren ustedes, cuando Partido Socialista y Partido Popular impulsaron la ilegalización de partidos políticos, retrasaron 5 años el escenario en el que ahora estamos. Yo simplemente aspiro a que no sigan retrasando la normalización total, a que cuanto antes la normalización de este país, la reparación de todas las injusticias. Señor diputado, tiene usted que acabar. Acabo ahora mismo con esta frase, señor presidente. La reparación de todas las injusticias, el compromiso con la pluralidad, con la democracia y con el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas vascas a decidir su propio futuro sea una realidad cuanto antes. Y ahí va a tener toda nuestra colaboración, todo nuestro apoyo para conseguir ese objetivo que es el que demanda la sociedad vasca, y yo estoy convencido que el conjunto de la sociedad del Estado español también aspira a ello. Muchas gracias, señor presidente.